¿Los revolucionarios eran amigos o enemigos? Yo soy Historiker y acompáñenme a ver esto. Hay un momento en la Revolución Mexicana donde el presidente Francisco I. Madero es asesinado. Ese periodo conocemos o es ampliamente sabido que se denomina la Decena Trágica, y a partir de ese momento los diferentes revolucionarios empezaron a hacer evidentes los problemas que tenían entre ellos. Generalmente a nosotros siempre nos han dicho desde la primaria o en la secundaria, o hemos escuchado las historias donde nos hacen pensar que los revolucionarios eran súper amigos y que convivían entre ellos y que había ciertas alianzas para poder enfrentar los problemas que se estaban ocasionando, ¿no? Principalmente con el Ejército Federal, pero aquí hay que hacer como varias puntualizaciones. Número uno, la Revolución Mexicana tiene distintas etapas. La primera de ellas, y es una de las más importantes, es la etapa ideológica, que es la que ocurre principalmente a partir de los primeros años del siglo XX. Estamos hablando que es cuando aparece el trabajo o el pensamiento de los hermanos Flores Magón, es cuando aparece por primera ocasión o irrumpe en la escena nacional Francisco I. Madero con el tema de la democracia, del partido antirreeleccionista, nace el Partido Liberal Mexicano, y entonces en este primer momento pues estamos haciendo referencia básicamente a cómo se va a configurar o cómo se va a empezar a organizar o estructurar el pensamiento de la Revolución Mexicana. ¿Cuál es el detonante para que la Revolución Mexicana dé inicio? El detonante o la gota que derrama el vaso son las reelecciones constantes de Porfirio Díaz, que no permiten un cambio democrático, es decir, lo van a perpetuar en el poder y la clase gobernante está envejeciendo, no se atiende a todos los sectores, la pobreza se empieza a hacer cada vez mucho más evidente, se empieza a hacer mucho más mayor, y todos los círculos pequeños o los círculos empresariales o de poder pues siguen manteniendo la gran riqueza del país. Ese es el principal problema y es el principal detonante. ¿Quién es el que va a abanderar o el que va a ser el líder de este primer momento para quitar a Porfirio Díaz del poder? Pues es Francisco I. Madero. Esta es la primera etapa, es la ideológica y cómo hay un cambio de gobierno, hay un cambio de estructura. Generalmente la Revolución Mexicana, a partir de que concluye esa primera etapa, empieza a manifestar como algunos inconvenientes o empieza a manifestar ciertas dificultades. Incluso, por ejemplo, si nosotros revisáramos diferentes autores, hay autores que no se ponen de acuerdo o que tienen algunas discrepancias, algunas diferencias, porque la revolución empieza a tornarse o empieza a convertirse en un caos, literalmente. Para mí, otra de las etapas importantes de la Revolución Mexicana es el gobierno de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero va a gobernar muy corto tiempo el país por un breve lapso. Recordemos que, como comencé con este video, pues es asesinado. Y entonces en el gobierno de Madero muchos revolucionarios habían depositado su confianza para que transformara al país. Pero las grandes transformaciones no se logran en escasos años, sino que toma tiempo y es necesario tener paciencia y esperar para que los resultados se vean en el mediano o en el largo plazo. Ahora bien, la primera ruptura que existe es de Francisco I. Madero con Emiliano Zapata. Cuando Madero se presenta a competir en las elecciones de 1910, los revolucionarios lo apoyan y el apoyo que recibe, por ejemplo, es de Álvaro Obregón, es de Venustiano Carranza, es de Emiliano Zapata. Pero este acuerdo se va a empezar a romper ya desde el gobierno de Madero. Por ejemplo, Emiliano Zapata no va a estar de acuerdo con las decisiones que está tomando Francisco Madero, y entonces es cuando se separa del movimiento democrático que representa Madero para hacer su propio movimiento que se conoce como el zapatismo, y es convocado a este movimiento en el Plan de Ayala. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos como una primera división. Posterior al asesinato de Madero, quien asume el liderazgo de la revolución es Venustiano Carranza, que era gobernador de Coahuila. Esta sería como una tercera etapa, y esta tercera etapa la podemos subdividir en muchos aspectos, o incluso pudiéramos sacar hasta una cuarta o una quinta etapa de este mismo proceso, porque no se estaban poniendo de acuerdo los revolucionarios, y al ver que Francisco I. Madero es asesinado,
que el presidente legalmente elegido es asesinado y que hay un golpe de Estado y hay un usurpador en el poder, nuevamente los revolucionarios, a pesar de sus diferencias, se reúnen para poder combatir al enemigo, en este caso que es Victoriano Huerta. Y aquí entramos en otro momento muy importante de la Revolución Mexicana que voy a precisar. No se nos tiene que olvidar que el primer momento, el inicio de la revolución es Francisco y Madero, los revolucionarios y el movimiento democrático para derrocar el régimen de Porfirio Díaz. Ahora, en este segundo momento también muy importante es todos los revolucionarios ya no van a pelear por un régimen democrático, sino van a pelear por el restablecimiento de la legalidad en el país. Es decir, hay un golpe de Estado, están los militares gobernando y es muy válido, por ejemplo, que en ese momento todos se reúnan, dejen sus diferencias y empiecen a luchar contra el enemigo común. Es decir, cuando Venustiano Carranza llama a la unidad, por ejemplo, a los revolucionarios, lo hace a través del Plan de Guadalupe que se firmó el 26 de marzo de 1913. En ese plan, pues le pide a los gobernadores de los estados que se adhieran o que se sumen para poder enfrentar al usurpador o a quien llevó a cabo el golpe de Estado, que en este caso pues es Victoriano Huerta. Los revolucionarios se reúnen y entonces este gran momento es el que nosotros tenemos grabado en las películas, en las imágenes, en las pinturas o en las fotografías incluso, que son los revolucionarios contra el ejército federal. De acuerdo, el ejército federal era pues literalmente el antecedente del ejército mexicano, eran aquellos soldados pues que defendían a la nación y entonces se convierte este segundo momento en algo que muchos historiadores han denominado la guerra civil. La guerra civil es un ciudadano contra otro ciudadano. ¿De acuerdo? Entonces ya no estamos hablando que estamos peleando contra un dictador. Ya no estamos hablando, por ejemplo, que estamos peleando contra un usurpador. Ya estamos hablando, por ejemplo, de que mexicanos que están a favor de la revolución se están peleando con mexicanos que representan las fuerzas castrenses o que representan al ejército mexicano, pues entonces ya son mexicanos contra mexicanos y en ese sentido pues muchos investigadores o historiadores han designado este periodo como la Guerra Civil. En este momento, la tercera etapa de la Revolución Mexicana se conoce como constitucionalismo y está encabezada, como lo mencioné, por Venustiano Carranza. Pero Venustiano Carranza es muy claro en lo que quiere. Él dice que es necesario retomar la Constitución de 1857, que era la que se encontraba vigente, adaptarla al contexto de la revolución y hacer un nuevo documento legal, es decir, hacer una nueva Constitución teniendo como base la anterior. ¿Por qué pelean los revolucionarios? Emiliano Zapata va a pelear por la restitución de sus tierras. Es decir, había muchos indígenas o campesinos, principalmente en el centro y sur del país, que tradicionalmente sus comunidades pues tenían tierra que podían cultivar, podían de esos cultivos pues sobrevivir o vender o intercambiar. En la época del Porfiriato, estos grandes extensiones de tierra les son arrebatadas por terratenientes, por hacendados o por latifundistas y entonces se convierten en propiedad privada. Y entonces estos indígenas, al ser despojados de estas tierras o estos campesinos, pues empezaron a guardar como un cierto celo o un rencor en contra del gobierno y de los ricos. Y entonces nace la idea de que los pobres van a pelear contra los ricos, es como también parte del origen. Entonces Emiliano Zapata va a pelear en el centro y sur del país por la restitución de las tierras a los indígenas y a las comunidades campesinas. Esto se conoce como el movimiento zapatista, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿por qué pelea Venustiano Carranza? Venustiano Carranza pelea por el constitucionalismo, que es como se denomina su movimiento. El constitucionalismo era regresar el orden legal al país. ¿De acuerdo? Y para ello lo van a apoyar varios personajes importantes. Por ejemplo, lo apoya Álvaro Obregón y Pascual Orozco principalmente. Después viene otro movimiento también dentro de la revolución, que es el que encabeza Francisco Villa. Ese movimiento pues, se conoce como villismo y que va a estar dentro de la zona de Durango, Zacatecas, norte centro del país. ¿De acuerdo? Entonces, el villismo
es un movimiento que también está peleando por los derechos de las comunidades indígenas y de los obreros. Es decir, cada quien tiene su propia lucha, el país está dividido en ciertas regiones y justo en ese momento donde los revolucionarios no se ponen de acuerdo para lo que quieren construir, se conoce como escisión revolucionaria. Es decir, los revolucionarios pues no eran tan amigos como pensamos, sino que pues se medio soportaban, hacían algunas alianzas, y entonces esta escisión significa división, pues se va a manifestar en toda la lucha, porque hay un momento incluso donde hasta entre ellos mismos hay muchos problemas. Hay tantos problemas que va a derivar, por ejemplo, en lo que les decía, que es la guerra civil. Revolucionarios contra revolucionarios, revolucionarios contra el ejército federal, etcétera, etcétera. Entonces, los momentos más épicos de la Revolución Mexicana pues se llevan a cabo justo en este gran momento, que es cuando los revolucionarios pues están un poco dispersos. Cuando los Estados Unidos quieren invadir Veracruz, todos los revolucionarios se reúnen bajo el liderazgo de Venustiano Carranza, que es cuando ocurre lo del telegrama Zimmerman, y entonces es un primer momento, un primer ejercicio para que después de muchos años de lucha, de 3, 4 años, ellos puedan reunirse, porque ya estábamos por 1914. ¿De acuerdo? Ya habían pasado 4 años de lo que se conocía como la Revolución Mexicana. Ahora bien, ¿qué es una revolución? Una revolución es un cambio drástico y radical, es decir, pasar de una dictadura a una democracia, pasar de una ley autoritaria a una ley totalmente liberal y progresista. Entonces, realmente la Revolución Mexicana en nuestro país no ocurrió. Por eso, en la historia universal, la Revolución Mexicana no se registra como un fenómeno de análisis, porque no transformó absolutamente nada, ¿de acuerdo? Sino que por el contrario, únicamente hubo cambios de gobierno y se siguió manteniendo la misma estructura del país. Siguió la explotación, siguió la tienda de rayas, siguieron los abusos, las comunidades campesinas no recuperaron sus tierras, los obreros eran maltratados en sus actividades, es decir, hacía falta un cambio que no se logró. Esta escisión revolucionaria pues se va a manifestar porque cada quien está jalando para su lado. En ese momento el ejército más importante es el constitucionalista, y el constitucionalismo está dividido en el ejército del este y del oeste. Y uno de esos ejércitos estaba comandado por Pascual Orozco, y otro de esos estaba comandado por Francisco Villa. El ejército más importante de la revolución fue el de Francisco Villa, precisamente, que se conoce como la División del Norte. De acuerdo, la División del Norte es la agrupación militar dentro de la revolución que agrupó a mucha cantidad de participantes. Incluso la División del Norte se dice o cuentan las leyendas que cuando venía cabalgando o iba cabalgando hacia una ciudad, se podía notar a kilómetros de distancia que iba o que iba a llegar por la División del Norte, porque se hacía una polvareda de los caballos por varios kilómetros porque venían a todo galope. Y entonces desde mucha distancia se podía observar a la División del Norte. La División del Norte tenía como subsecciones, y hay una sección que son como los militares de élite, los hombres de confianza de Francisco Villa, y entonces ese pequeño grupo, ese selecto grupo, se le conoce como los Dorados de Villa por el tipo de uniforme que utilizaban. Pues generalmente pues era como la ropa de la revolución y el pues pantalón, camisa blanca o camisa caqui con las carrilleras y pues los sombreros. Entonces la División del Norte y los Dorados de Villa. Hay un momento donde Venustiano Carranza siente como que, y pues todos los revolucionarios sienten que el país ya se está perdiendo y los Estados Unidos están como muy sobre nosotros, y entonces deciden hacer algo que se conoce como la Soberana Convención Revolucionaria. Y entonces Venustiano Carranza propone que todos los revolucionarios dejen atrás sus diferencias, se sienten en una mesa y digan de una vez por todas por qué están peleando. Si nosotros regresáramos al pasado y yo tuviera un micrófono así de entrevistador y le preguntara a un camarada de cualquier ejército de la revolución, oiga, disculpe, ¿usted por quién está peleando, no? ¿O cuál es la causa por la que está luchando? Les puedo jurar que no sabría contestarme, ¿de acuerdo? Porque muchos revolucionarios seguían al líder, mas no a la causa, ¿de acuerdo? Entonces hay un gran problema porque pues literalmente ni entre ellos mismos sabían por qué se estaba luchando, ¿de acuerdo? Entonces
pues fue un problema que se trató de solucionar en la soberana convención revolucionaria. Entonces, Venustiano Carranza propone: sentémonos en una mesa, dime tú por qué peleas, dime tú por qué luchas, cuáles son tus causas, a ti qué te gustaría hacer, y todas esas propuestas, pues plasmarlas en un documento legal que se llamaría Constitución, para que entraran en vigor y todo el país pudiera disfrutar de sus beneficios. Los revolucionarios no lo vieron tan mal. Entonces, Venustiano Carranza propone la Ciudad de México, pues era la capital del país, pero los revolucionarios no quisieron ir a la Ciudad de México porque, como ellos tenían territorios dominantes o dominados, ya muy bien identificados, no querían llegar como a territorio de otro revolucionario. Y entonces se encontraron en Aguascalientes en 1914 la oportunidad de llegar. Se consideró como territorio neutral Aguascalientes, y en el teatro del centro de esta ciudad se llevó a cabo esta soberana convención revolucionaria. ¿Por qué soberana? Porque todos los acuerdos que se tomaron ahí van a ser la base y van a ser el antecedente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, todos los revolucionarios envían algunas delegaciones, envían algunos representantes. Hay varias discusiones, se toma nota de que qué revolucionario está peleando por qué causa, o por qué va a luchar tal persona, o a nosotros qué país nos gustaría, y entonces se elabora un documento. La soberana convención revolucionaria no está tan de acuerdo con Venustiano Carranza, y otra vez entramos en un problema, porque los revolucionarios de la convención eligen a un presidente de la República cuando Venustiano Carranza pues era el líder. Entonces, Venustiano Carranza se traslada a Veracruz y los revolucionarios toman la Ciudad de México. Es decir, sigue habiendo una división a pesar del interés o de la intención pues de dejar atrás las diferencias. ¿Quiénes van a apoyar a este presidente provisional que se llama Eulalio Gutiérrez? Lo van a apoyar Emiliano Zapata y Francisco Villa. Villa y Zapata hacen un acuerdo entre ellos dos. Sus causas son muy parecidas, y entonces esta alianza se conoce como el Pacto de Xochimilco, y les permite a ellos y al nuevo presidente elegido por la Convención Revolucionaria entrar a la Ciudad de México. Después viene un periodo de elecciones. Venustiano Carranza resulta ser el presidente legítimamente elegido por los mexicanos, y entonces vuelve a regresar a la Ciudad de México ya en calidad de presidente, y entonces se elabora el documento que se conoce como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya casi para finalizar, nada más como algunos puntos que tenemos que observar. No todos los revolucionarios tenían la misma mentalidad, no todos los revolucionarios tenían la misma educación, y generalmente muchos de los pensamientos que tenemos de la revolución es de que eran muy vulgares, que eran sucios, que eran descuidados, que eran unos asesinos, que violaban mujeres, y no. Como todas las personas pues tienen sus diferentes ángulos y sus diferentes puntos de observación, pero por ejemplo se dice que Francisco Villa no tomaba ni una gota de alcohol, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y que muy por el contrario le gustaban las malteadas de fresa, ¿no? Entonces vean ustedes, la imagen que a veces tenemos de los personajes históricos pues no es tan acercada a lo que realmente fue. La Revolución Mexicana fue un movimiento que sí se iniciara desde 1905, 1906, y es un proceso que no tiene una fecha en la que varios historiadores coincidan para su finalización. Es decir, para muchos incluso la Revolución Mexicana terminó en los años 70, para otros posiblemente terminó en los 50, para otros terminó en la década de los 20 o de los 40. El punto es aquí que la revolución es un proceso o es un fenómeno que ocurrió en el país, pero es muy complicado de explicar porque tiene diferentes ángulos y diferentes perspectivas. Lo más importante de la Revolución Mexicana, pienso yo, y que tenemos que tener en cuenta y tengo que destacar, es el papel de la mujer. La mujer aparece en la escena de la revolución, y no como una mujer acompañante, porque nosotros pensamos a lo mejor que yo tal vez en algún momento, en algún video se los platiqué, cuando había una movilización o el ejército participaba en un enfrentamiento y tenía que cambiar de ciudad, las mujeres iban detrás del ejército haciendo la comida, cuidando a sus maridos, curando a los enfermos, atendiendo a los heridos, ¿de acuerdo? Entonces era como un papel secundario. A partir de la Revolución Mexicana,
la mujer adquiere un papel mucho más importante y se convierten en soldaderas del ejército, se convierten en jefes, en generalas, en coronelas, de acuerdo, de los movimientos revolucionarios. Entonces es cuando surge, por ejemplo, también la imagen esta de las Adelitas o de la Adelita, de acuerdo, que pues va a representar por la valentía y el arrojo de la mujer y pues ahí la presencia femenina, ¿no? Entonces hay una película que en lo personal a mí me gusta mucho, yo las recomiendo mucho, se llama La Cucaracha. Si mal no recuerdo, es de la década de los años 70 y a mí me gusta mucho no solo por el tema, sino porque es como un duelo de actuación. Los 4 mejores artistas de la época del cine de oro nacional, de este cine de blanco y negro, o los 4 actores que más dominaban las películas de ese momento, participaron todos en el mismo filme, pues, o sea, antes participaban por separado y nunca se habían reunido todos, ¿no? Entonces esta película logró reunirlos a todos. Estoy hablando de Dolores del Río, de María Félix, Emilio el Indio Fernández y Pedro Armendáriz. Y entonces, literalmente, La Cucaracha es la película donde se adentra, por ejemplo, a todo esto que estamos hablando de la Revolución Mexicana, de los campos de batalla, de los enfrentamientos y del papel de la mujer. ¿De acuerdo? Entonces hay una escena en la película donde María Félix es la generala, ¿de acuerdo? Y entonces ella está en el campo de batalla con las ametralladoras y entonces se acerca un subalterno ahí, se acerca un camarada que recibe órdenes de ella y entonces le dice: mi generala, se nos acabó el parque. Entonces María Félix, así con su porte y su ceja, ¿no? Entonces voltea y le dice: échenles mentadas que también les duelen, ¿no? Entonces... ¡ya no hay parque! ¡Échenles mentadas que también les duelen! El papel de la mujer siempre estuvo muy presente en la Revolución Mexicana y pues prácticamente llegó para quedarse. Entonces, ¿los revolucionarios eran amigos o enemigos? ¿Ustedes qué piensan? Hasta la próxima.